La casa de la casa. La casa de la casa. La casa de la casa. Bienvenidas y bienvenidos a La Casa de la Casa. Soy Diego Iglesias y hoy seré el anfitrión de este episodio del podcast ideado por Marina Povedano, Nuria Moliner, Casa Antillón y Hyperstudio. Este espacio es una excusa para desafiar la disciplina como generadora de conocimiento. Pero no os preocupéis, aquí no hablaremos solo de arquitectura, ni siquiera de lo que se suele hablar con arquitectos. Y para ejemplo de ello, el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de dinero y hemos traído a dos invitados fantásticos, expertos o no en este tema, ya lo veremos. A Antonella Broglia, consultora en innovación social y divulgadora, experta en proyectos de impacto y cambio social. También actriz, publicista, promotora cultural, profesora, bueno, una persona hiperactiva como nosotros. Y también a Alan Barroso, politólogo, comunicador y divulgador político, también con un trabajo muy activo en redes sociales, con más de 1 millón de seguidores entre las diversas plataformas y colaborador en muchos programas de televisión, además de autor del libro Patria Digna. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la casa. Muy bien, un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muy bien. Pues nada, ya es una tradición empezar cada episodio de este podcast. Obviamente estamos en la casa de la casa, en la casa de la arquitectura, y solo hay una forma de arrancar, que es ¿cómo son vuestras casas? Le doy. Mi casa no es la casa definitiva, seguramente. Es una casa en la que sí que es en la que más tiempo he vivido, que cuando eres joven pues eso ya empieza a ser significativo, mantener el mismo espacio durante un buen tiempo, pero todavía lo siento como un poco espacio de paso. Pero sí que es verdad que es la primera casa en la que he vivido solo, en la que no he tenido que compartir piso, y podría decir que es mi espacio de trabajo, porque la mayor parte del tiempo lo paso dentro de la casa, que eso imagino que también tiene sus virtudes y sus complicaciones, ¿no? Porque el sitio en el que te levantas está a 3 metros del sitio donde trabajas y pasas la mayor parte del tiempo, seguramente sentado, y eso te hace tener una especie de relación de amor-odio con el sitio en el que habitas, porque los momentos de tranquilidad no se diferencian demasiado del momento de trabajo y siempre la tarea más inmediata la tienes a medio paso del sitio donde en principio tendría que ser tu espacio de liberación de la carga de trabajo. Y sobre todo es un sitio que huele demasiado a Ikea, porque es como la forma barata de amueblar una casa. Seguro que mucha gente se siente identificado. Y tal vez ahora ha sido el momento en el que he empezado a pensar un poco más en mi casa como un sitio que tuviese que sortear esa lógica de lo barato, lo rápido, lo inmediato, y empezar a ser un sitio en el que esté a gusto. Pero de momento la lógica económica, la del dinero, se impuso a la otra, y la mayor parte sí que así, señor. Una cosa de la que me gustaría huir. Bueno, hablaremos más de esto. Antonella, ¿cómo es la tuya? En cambio, en mi caso, la casa de ahora es el acercamiento progresivo, no sé si definitivo, pero yo lo siento así, a la casa que siempre he querido. Creo que todas las casas que he tenido anteriormente han sido un paso más para acercarme a lo que quería ahora, que era algo muy pequeño, donde los libros protagonizaron el espacio y yo me metiera dentro, como esta especie de biblioteca que yo siempre he soñado tener. Y yo tenía esta imagen de hace 10 años o 20 años de que yo estaba trabajando dentro de una librería y yo era la librera, y luego poco a poco me di cuenta que no era una librería, sino que era mi casa y que yo estaba viviendo ahí dentro, que esta era mi aspiración. Entonces, poco a poco he ido haciendo esta casa, que ha significado reducir metros, reducir y hacer que los libros protagonizaran el espacio y en menor medida la ropa y todas esas cosas que con los años te das cuenta que realmente no necesitas, y que este espacio tan pequeño también fuera una manera de relacionarse con el barrio mucho más. Entonces ahora yo mi piso lo veo, mi local, porque es un local de 20 metros en Lavapiés, le veo como un punto de unión con el florista, que ya conozco muy bien, la panadera, que ya conozco muy bien, la filmoteca, donde voy siempre, es decir, un punto más en una red. Entonces, creo que he logrado algo que se parecía mucho a este sueño de la librería, solo que la librería era mi biblioteca. Qué gusto, doy fe. Es verdad que tu casa es una biblioteca hasta el punto de que si entra un libro tiene que salir otro, ¿no? Porque ya está colmatada hasta arriba. Esto es interesante, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de nuestras casas, bueno, como ya llevamos varios episodios, ¿no?, de este podcast, una cosa recurrente es que muchas veces describimos los espacios que habitamos no por lo que los contiene, o sea, no por la arquitectura, sino por lo que sucede dentro, por esos objetos con los que vivimos, ¿no? Y que no deja de ser un proceso acumulativo a lo largo de los años. Y claro, la casa, pues
por suerte, por desgracia, de forma muy directamente proporcional, está relacionada con el dinero, ¿no? En este sentido, ¿cómo ha sido vuestra experiencia a lo largo de vuestra vida de relacionaros con casas? O sea, ¿por cuántas habéis pasado? ¿Habéis sufrido buscando piso, ¿no? Este momento en el que estamos todos también con la supercrisis de la vivienda que estamos padeciendo pues prácticamente todas las ciudades en España, ¿cuál ha sido vuestra experiencia? Pues quien no ha sufrido o es un rico o es un mentiroso, porque es complicado. Yo soy de un pueblo de Teruel, yo soy de un pueblo de 300 habitantes, de un pueblecito del Matarraña, se llama La Junquera. Entonces, desde pequeñín he tenido la suerte de vivir en una casa grande, una casa de pueblo, porque todas son casas grandes, todas son casas de pueblo. Ahí el problema de la vivienda es otro, son las casas que no están habitadas, más bien que la ausencia, que la imposibilidad de acceder a una vivienda, y en muchos casos el deterioro de muchas de esas viviendas que ya no tienen habitantes, solamente cada año que pasa tienen más grietas. Entonces, hasta los 17 años que me fui del pueblo para estudiar en Barcelona, viví en una casa en la que faltaba gente alrededor, pero espacio en absoluto. De ahí pasé a todo lo contrario. Fui a estudiar a la Autónoma de Barcelona y ahí viví en una residencia de estudiantes en la que compartí habitación con otra persona. O sea, pasé de muchísimo espacio a todo lo contrario, la ausencia absoluta de privacidad, lo cual fue una experiencia terrible. No volvería a repetir, que sin embargo volví a repetir de nuevo cuando me fui de Erasmus en Bruselas, que ahí también el encontrar vivienda era el imposible más absoluto, y también acabé compartiendo habitación. Casi podía estirar la mano y en el caso de pesadilla pues podía agarrar a mi compañero, pero después de eso sí que ya empecé a tener mi propia habitación, primero en la casa de mi abuelo, que yo creo que también es una cosa interesante, que tuve la suerte de poder vivir los últimos años en los que vivió mi abuelo, compartiendo piso con él en San Adrià del Besós. Tenía una habitación en su piso de toda la vida, en el piso también del que había salido mi madre. Y a partir de ahí ya sí que me vine a Madrid y estuve compartiendo piso hasta que acabé en la casa que he estado ahora. Así que diría que unas 4 o 5, y de hecho me siento bastante afortunado porque mucha gente de mi entorno, con tan solo 20 largos, por debajo de los 30, igual ha pasado por el doble o por el triple de casas. Así que dentro de lo que hay me siento bastante afortunado. Bueno, para mí la historia es un poco diferente. Yo vine a vivir a España desde Italia. Cuando era muy jovencita, no tenía ninguna experiencia, nunca había estado en Madrid, entonces cogí el segunda mano, que era lo que había en la época, porque estábamos justo a final de los 80 y los medios digitales para buscar casa no existían. Y el segunda mano fue una revelación para mí de civilización y de cosas que funcionaban bien. Y era todo fácil, el anuncio lo explicaba bien, el futuro casero me trataba bien, la visita a la casa para ver si la quería o no funcionaba bien, se tardaba poco en encontrar y era dinero que yo podía pagar. Y así es como encontré 3 y pensé que esta ciudad era el no plus ultra, un lugar muy fácil donde vivir, precisamente porque lo más difícil de hacer, que era encontrar una casa, era algo que sucedía bastante fácilmente. A cierto punto pensé que era porque tenía el acento italiano y a lo mejor estos caseros tenían como una propensión a querer alquilar la casa a una persona extranjera por algún motivo, porque pensaban que podía pagar más, o porque el trabajador que venía de fuera, ¿no?, en general era alguien que en teoría ganaba más dinero. En Madrid ha sido excepcional la experiencia, y todas casas que yo he amado y donde he sido realmente muy feliz y ha sido muy fácil. Luego tuve que buscar casa en Turín. Turín es una ciudad muy conservadora, una ciudad burguesa, y no encuentras casa si no eres parte de un establishment. Necesitas estas redes, ¿no?, de locales que deciden abrirte ciertas puertas. Y yo iba a trabajar para un gran anunciante de ahí que decidió ayudarme, y gracias a estas personas que eran parte de este entorno local privilegiado, me encontraron una casa que me acuerdo que había sido del ex entrenador de la Juventus, o sea, algo que en la ciudad era muy, muy significativo, una casa que yo no necesitaba en absoluto, pero que cogí por una cuestión de estatus. En Roma busqué 2, un caos, el mismo caos de la ciudad, la gran belleza que luego es desorganización, retrasos de horas, tráfico, se manifiesta a la hora de buscar casa. Tuve que pedir ayuda a todo el mundo y a mis colaboradores porque era un trabajo en sí mismo, y al final encontré frente a, si os acordáis, lo que se llama el Coloseo Cuadrado, ese Palacio de la Civiltà del Lavoro, que es un edificio de la época de Mussolini. Entonces yo veía de mis ventanas
esos arcos, ¿no? Tan famosos. Y luego encontré también casa una vez en Barcelona y también fue una experiencia preciosa de descubrir casas en barrios que no conocía. Descubría el barrio, la casa. Tenía una oficina que tenía que montar con colaboradores en la parte más antigua y también pude vivir ahí un periodo y fue fantástico. Pero sobre todo Madrid. Madrid ha sido mágico. Me acuerdo que encontré pisos muy fácilmente y me dieron una línea telefónica muy fácilmente. Y eso en Italia era impensable, poder conseguir un teléfono en 24 horas. Y yo llamaba y decía, gente, vosotros no sabéis cómo es aquí. Ese sitio sí que es de gente civilizada. Venirse para acá, ¿no? Bueno, han cambiado mucho las cosas, también te digo. Ostras. Bueno, conseguir una línea de teléfono ya no sé si ni siquiera es necesario, ¿no? Yo no tengo teléfono en mi casa. Wifi, el que te vengan a instalar el wifi. Tuve wifi antes de tener agua. Eso me pasó. Porque nosotros también hace poco nos mudamos también a un local, que yo creo que es una tendencia que está pasando mucho en Madrid, ¿no? Como el precio de la vivienda es tan desorbitado, pues los locales comerciales en desuso se han convertido en un lugar de experimentación que, bueno, también para nosotros tenía sentido, ¿no? O sea, para mucha gente es consecuencia de la precariedad y es un sistema de infravivienda, ¿no? Pero en nuestro caso sí que era una oportunidad para construir un lugar que es una casa, pero que también es otras muchas cosas, y tuvimos wifi antes que agua. Hay una cosa que está implícita en cómo habéis contado las casas los dos. En tu caso, Antonella, yo creo que sí que sientes la casa como casi una prolongación de ti misma, y en tu caso, Alan, con este aroma IKEA, todavía igual no. ¿Es una aspiración? O sea, ¿en algún momento te planteas esta aproximación? Por supuesto, tener un sitio, o sea, ya es un poco, lo he definido con más distancia de lo que realmente es mi casa. Es un sitio donde estoy muy a gusto y de hecho yo soy muy casero, me gusta poco salir a la calle, de ahí un color más bien vampírico que me ronda la cara, pero yo disfruto mucho estando dentro de mi casa. Lo que es cierto que mi experiencia está súper alejada de esa experiencia madrileña de hace unos cuantos años, porque me da la sensación, ostras, hoy ir a ver un piso es dedicarle 10 minutos si tienes suerte, igual 5 o 6, y decidir que ese va a ser el espacio en el que vas a pasar los momentos más importantes de tu vida, donde vas a estar muchísimas horas. Es como conocer a la pareja de tu vida en un speed dating de estos de 5 minutos y con esa persona va a ser la madre o el padre de tus hijos. Pues es lo equivalente, pero a nivel de vivienda, porque está el mercado tan saturado, es tan difícil encontrarlo, que claro, es imposible evaluar. Vas a estar a gusto, y no solamente con la casa, con el interior, sobre todo con el exterior. Porque claro, ahora también aquí en Madrid me da la sensación de que se pierde un poco lo que es el barrio en el sentido de la gente, en el sentido de los establecimientos que rodean. Lo que estabas diciendo ahora, las viviendas se han convertido en muchos casos en esos bajos que antes estaban llenos de bares o de tiendas o de charcuterías o de la papelería, etcétera, etcétera, que no es tanto porque se hayan vaciado, sino porque era más rentable a nivel de dinero construirlo, convertirlo en una vivienda, porque te da un retorno mucho más inmediato y evidente que poner un negocio en el que el retorno económico es mucho más reducido. Entonces, claro, si no hay una intervención política por preservar ese tipo de barrio, al final la lógica del dinero se acaba imponiendo en absolutamente todo, y es comprensible. Una persona que tenga un local que esté dedicado a una charcutería va a sacar muchísimo menos que si lo dedica a alquilarlo o a venderlo para construir una vivienda. Por lo tanto, si no hay nada que lo impida, va a dedicárselo a eso. Pero ¿eso qué implica? Que el barrio pues se desinfla y al final vemos ese tipo de espacios un poco en los que yo creo que nadie quiere vivir realmente. Ni siquiera la persona que tal vez ha conseguido ganar un buen dinero por haber desalojado esa tienda de siempre y haberla convertido en una casa. Por lo general la gente quiere vivir en un barrio en el que salga y conozca al que le vende siempre el pan por la mañana, a la tienda que va a comprar, no un sitio despersonalizado en la que todas las casas están construidas con muebles de IKEA como la mía, en la que cada vez el vecino de enfrente cambia y no lo conoces del todo. Si tienes un problema no puedes llamar al vecino de abajo. Si te viene un paquete no te lo va a coger el de enfrente porque no lo conoces, o porque igual no vive alguien enfrente, porque igual es un Airbnb en el que cada día pasa una persona distinta, cada fin de semana es una fiesta diferente, y en el que al final tú también te sientes un poco extranjero dentro de tu propia casa, dentro de tu propia vivienda, que creo que es el drama de las ciudades. Y yo, que vengo de un pueblo, es completamente distinto. Que ojo, tampoco hay que idealizarlo, porque a veces se convierte también un poco opresivo. La ciudad también te da la libertad de, como dice Ayuso, no encontrarte a tu ex, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo te falta esa comunidad, que es difícil encontrar ese término medio entre los dos espacios, que creo que es lo fundamental y que hay que intervenir políticamente para que eso se haga, porque el mercado amigo no funciona en este aspecto. Claro, hay una cuestión que entronca mucho con esto, que es
que hemos pasado de un modelo hace unos años en el que casi toda la familia era propietaria de su vivienda y ahora estamos en un modelo de alquiler que, bueno, por suerte ahora los alquileres son un poco más extensos en el tiempo, pero que acaban generando una inercia de tener que estar obligado a moverte, ¿no? El otro día otra invitada del podcast, Rocío, contaba que ya se ha tenido que mudar cada 2 años, ahora cada 5, porque siempre le han echado de su casa porque le subían el alquiler, ¿no? Y sin embargo hay una cosa que todavía sigue muy presente en el imaginario social español, que es que el mayor éxito de tu vida es tener una casa, ¿no? Poder comprarte una casa y luego comprarte una en la playa y que además tenga piscina, ¿no? O sea, como hay muchos libros sobre esto, como La España de las piscinas de Jorge Dioni, ¿no? Que al final esa cuestión como puramente arquitectónica, ¿no? De tener el estatus de poder tener una casa en propiedad, tanto en tu ciudad como en tu contexto vacacional, sigue como muy anclado a nuestro imaginario. No sé si esto a vosotros os pasa o cómo os posicionáis con respecto a esto, ¿no? Si sentís o cómo os ha afectado esto a nivel cultural. No sé si en Italia, por ejemplo, esto es tan patente o no. No es para nada. Cuando yo vine a España me sorprendí de que todo el mundo fuera propietario. O que la hipoteca se hablara de una manera muy normal, como algo que no era un estigma. En Italia, tener que tener una deuda para pagar algo, era un poco un estigma. Y no era algo tan generalizado. Me sorprendí muchísimo cuando aquí vi que todo el mundo intentaba tener una casa propia y a cualquier nivel de la escala social. Y pensé, bueno, a lo mejor ese es parte del sentimiento de prosperidad que se tenía en ese momento. Es que el final de los 80 aquí era brutal. Cuando yo entré, la energía que se sentía en las calles y en cualquier parte era irresistible. Y a lo mejor esta sensación de solidez y de tu casa y esta estabilidad era parte de esa energía. Pero en Italia no era así, ¿eh? ¿Y tú cómo lo sientes? ¿Tú sientes esa...? No, yo mira, terminé comprando, después de haberlo pensado muchísimo, este local donde estoy porque no había alternativa. Y me buscaba muchísimo, yo tenía unos ahorros y dije, bueno, venga, lo compro y no me endeudo porque seguía el estigma de mis padres que no hay que endeudarse, jamás, persiguiéndome, y eso te persigue la vida entera porque te lo enseñan de muy pequeña. Entonces lo compré porque era muy barato en ese momento, porque tenía el ahorro, no tenía que ir al banco y porque me gustaba muchísimo y era realmente el sitio que yo había ido viendo durante todos los años. Y aún ahora respondiéndote sí, soy propietaria, no estoy a 100% a gusto. ¿Y en tu caso, Alan? Es una decisión política y sociológica convertir un país en un país de pequeños propietarios. Claro. Porque también siempre tienes algo que perder, ¿no? Es como esta frase de Marx de todo, no tenemos nada que perder salvo las cadenas. Bueno, aquí puedes perder las cadenas y además tu propiedad. Y en muchos casos se ha perdido la propiedad. ¿Cuántos desahucios a partir de hipotecas que no se podían pagar en momentos de sobreprecio? Y eso políticamente sí que tiene consecuencias. Pero al mismo tiempo yo lo comprendo y yo también yo estoy dentro de esa lógica también, al 100%, de sentir que cualquier español que tenga un trabajo y acumule algo de dinero, lo primero que piensa es un valor seguro, pero en tanto en cuanto tener 4 paredes que me cubran. Que no tener que quedarme en la calle, que es como lo básico. Me puede pasar lo que sea, pero voy a tener un sitio donde vivir. Que es cuando estás en alquiler, sobre todo en un mercado en el que los alquileres no sabes a dónde pueden ir, si mañana te pueden echar, no hay una seguridad, no hay vivienda social, por supuesto, que eso tiene que ver también con la sensación, la necesidad que tenemos, la sensación de necesidad de tener algo en propiedad, de saber que lo tienes seguro, porque claro, si el mes que viene se me acaba el contrato, me suben el alquiler un 5% y me tengo que ir de aquí, ¿a dónde me voy a ir? Sin embargo, lo otro sí que te permite proyectarte hacia el futuro, que creo que en la vida de cualquier persona es la idea más relevante, pensar en ti mismo dentro de unos años. Cuando se habla de los jóvenes españoles no tienen hijos. Claro, en algunos casos sí que es una decisión, no quiero tener hijos y está bien, y es muy legítimo, pero en muchas encuestas que se hacen sobre la decisión de tener o no tener un hijo, no suele ser, en la mayor parte de ocasiones, y es dramático, una decisión consciente de no me gusta tener hijos, no quiero tener hijos y punto, es no me lo pude permitir, pues claro. Pero si tienes una casa en propiedad, pues ya tienes como el primer paso sencillo. Vale, hago una mala, mi hijo va a tener un sitio donde vivir. No vamos a tener que estar con la maleta de aquí para allá. Entonces, claro, te da esa estabilidad. Y como decía el niño de la piscina, Teruel, la tranquilidad es lo que más se busca.
Y yo creo que por eso triunfa tanto la idea de la propiedad. Ojalá hubiese una alternativa en la que pudieses construirte de maneras distintas y con la seguridad sin tener que pasar sí o sí por el ladrillo, que al mismo tiempo también a nivel económico se ha convertido como el refugio básico. Ten un poco de dinero, no quieres que pierda, mételo en el ladrillo. Va a ser muy difícil de moverlo, pero creo que en los próximos años hay que moverlo sin duda. Sí, total. O sea, y también es una de las vías de negocio más asentadas también a nivel social, ¿no? En tal que tienes un poco de ahorros te compras una, pero en tal que tienes un poco más te compras otra y especulas con ella, ¿no? O sea, esta cuestión de la multipropiedad, que en España es un despropósito, ¿no? Todos lo sabemos, están las noticias todo el rato, ahora estamos padeciendo el problema de una forma muy radical, pero es difícil revertir esa lógica, ¿no? Porque yo creo que la tenemos como tan taladrada en nuestro ADN que claro, yo creo que, vamos, es que todos tenemos esa especie como de esperanza o aspiración de poseer un lugar, ¿no? Esto también, ya hablando como más en concreto de dinero, claro, la arquitectura y el dinero son dos cosas que están muy de la mano, ¿no? A pesar de que el derecho a la vivienda es un derecho amparado por la Constitución, pero que obviamente no se cumple, no hay ninguna medida que lo garantice. Si no tienes dinero, o depende de cómo sea tu nivel de ingresos o tu nivel de renta o tu herencia familiar o lo que sea, acceder a la vivienda es un problema. Es difícil pensar, o cómo vosotros pensáis que se podría atajar esta realidad. No sé, no es fácil, obviamente no es fácil, no es el melón, pero y tampoco creo que tengamos la respuesta, ¿no? No, creo que él es más experto, entonces respondo yo primera de una manera más superficial y quizá utópica. Y es una cuestión de poder imaginar un futuro donde el sistema no sea así. Lo hemos hecho ya muchas veces en la historia de la humanidad y esto es muy gordo. Es pensar cómo el sistema podría no ser así. ¿Es posible un sistema donde la vivienda es como la sanidad y como la educación? Donde todo el mundo tiene acceso, por lo menos a una respuesta básica. Claro que es posible. Ahora parece imposible, pero es posible si todos nos ponemos a imaginar cómo sería. Entonces, no sé cómo se hace. Él es el politólogo, pero yo digo, claro que es posible. En algún momento la educación se volvió pública. En ningún momento alguien ha pensado que la sanidad tenía que ser gratis para todos. Se ha pensado. En algún momento alguien ha pensado en una cosa que se llamaba la seguridad social. En algún momento alguien ha pensado algo que se llamaba los ERTE. Así que no tengo que echar a 5.000 y les puedo conservar el trabajo. La innovación social también está en lo público. Entonces hay que empezar a pensarlo. Y se está pensando. Se está pensando. Pero es una utopía y hay que trabajarla a todos los niveles. Yo creo que la cuestión es de trazar fronteras. Es donde empieza el derecho y dónde acaba el negocio, o viceversa, dónde empieza el negocio y dónde acaba el derecho. En el caso de la sanidad está bastante claro, aunque bueno, convive, porque hay una sanidad privada que si quieres y tienes el dinero te la puedes pagar, pero al mismo tiempo hay una sanidad pública que es por definición deficitaria, es decir, que nos cuesta dinero, que no recibe un beneficio, pero ojo, que no quiere decir que sea cara. De hecho, es muy barata porque permite tener sociedades sanas. Bueno, que si nos miramos en el espejo de los Estados Unidos, la verdad que es una auténtica maravilla. En muchas ocasiones no sabemos lo que tenemos hasta que nos comparamos con cómo viven en otros países. Con la vivienda es una cosa similar, es decidir dónde empieza el derecho y dónde acaba el negocio. Yo creo que, por desgracia, ni siquiera con gobiernos progresistas eso acaba de estar demasiado claro, porque incluso ahora yo he escuchado a la ministra de Vivienda pues seguir diciendo eso de que, bueno, claro, es que es un activo, al fin y al cabo eso es una forma de inversión, de sacar rentabilidad, tal y cual. Estamos todavía muy metidos en esa lógica. Tiene que haber, claro, y si tú quieres tener una casa mejor y te la puedes permitir y quieres algo más bonito, más currado, sin muebles del IKEA, está perfecto que te lo puedas dedicar, cada uno dedica su dinero a lo que quiera, pero al mismo tiempo hay una cosa tan básica de tener un sitio bajo el que vivir, que es una cuestión casi de derecho humano, que ahora queda completamente opacada por el supuesto derecho a la propiedad privada de aquellos que ni siquiera tienen que disfrutar directamente de la casa, porque hay disparates gigantescos como que, sobre todo en grandes ciudades, cuando ves que un edificio entero se vende de golpe, no una casa para hacer un Airbnb, no dos, un edificio entero de golpe. Además a un fondo buitre que no tiene ni siquiera sede en España, que viene de fuera simplemente porque considera que el mercado, han hecho unos Excels muy bien trabajados, consideran que la rentabilidad aquí es del 7,5% y sin embargo en Italia es del 6,5%. ¿Dónde me voy? A Madrid a comprarlo.
Y entonces ahí te construyen algo que no tiene nada que ver con la vida que había en ese barrio, que expulsa a los vecinos, que expulsa también el comercio local, que te convierte el centro de las ciudades en una especie de parques temáticos, y eso es una decisión política, que sería sencillo de... Es un tema complicadísimo y evidentemente aquí un politólogo no te lo va a solucionar en 5 minutos, pero hay decisiones que se podrían tomar mañana, que son controvertidas para con los mercados internacionales, por supuesto, pero que se podrían tomar mañana y ya tendría... O sea, la primera es la de construir, y eso no es una cosa que se hace mañana, esto es una cosa que se hace de aquí a 10, 15, 20 años y que tendremos que haber hecho hace tiempo para que ahora tuviese consecuencias. Un parque de vivienda público, decente. Con alquileres asequibles, sobre todo para que jóvenes se puedan emancipar y después saltar a otros sitios con un ahorro que tengan desde el primer momento, para poder acceder después a la propiedad. Pero cosas como prohibir que haya sociedades que se puedan comprar viviendas, o ni siquiera prohibir la multipropiedad, porque me parece bien y es una aspiración legítima, un sueño aspiracional de tener tu casita en propiedad y la casita en la playa y otra en el campo, 3 casas, bueno, fantástico. Pero ¿quién tiene la necesidad de tener 4 o 5 casas, por ejemplo, en el mismo barrio, en el centro de Madrid? Es más, yo tampoco optaría por lo prohíbo, sino que si lo quieres tener vas a tener que pagar más, vas a tener que pagar un 100% de impuestos sobre el valor de la casa. Una manera de desincentivar y incentivar a través de mecanismos que respetan el mercado pero que intervienen un poco en él, pues que la propiedad no esté tan concentrada en unas pocas manos, que es una cosa... Pues claro, que te genera enemistades de gente con mucho dinero muy poderosas. Pero creo que si no vamos por ahí, somos un poco valientes, pues los próximos años vamos a vivir todos mendigando una cosa que debería ser un derecho básico, que es la vivienda. Sí, yo creo que esto, aunque parezca que es una repetición constante en todos los casos, es que lo tenemos que repetir como un mantra, ¿no? Porque hasta que nos entre no vamos a ser capaces realmente de exigirlo y de tomar todos acción para que eso llegue a suceder, ¿no? Y desde aquí, desde este espacio en la Casa de la Arquitectura del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, pues también es importante que abramos estos melones, ¿no? Porque al final es una responsabilidad de todos. Y dando un poco un salto de escala, ¿no? Hemos empezado hablando de la vivienda y de la relación que tenemos con la arquitectura a través de nuestras viviendas, ¿no? y de lo que implica para nosotros económicamente. Quería dar un salto de escala y hablar con vosotros un poco de esos proyectos de arquitectura en los que más dinero se invierte, que por lo general son los proyectos de arquitectura pública, ¿no? Los que están financiados por todos. O sea, por supuesto hay fundaciones o empresas privadas que construyen edificios loquísimos, pero en general los grandes proyectos de arquitectura en España, por lo menos, son edificios públicos, ¿no? Tenemos muchísimos casos. Antes hablábamos del Guggenheim en Bilbao, que fue como el detonante de una especie como de narrativa alrededor del poder de la arquitectura para construir la imagen de una ciudad no muy concreta. No sé cómo, bueno, yo, Alan, en tu caso sí lo tengo claro, ¿no? Cómo lo ves, pero ¿qué creéis o cómo creéis que o cómo os posicionáis más bien en esta idea de utilizar la arquitectura como un mecanismo para cambiar la narrativa sobre un contexto construido, ¿no? Sobre una ciudad, para generar una imagen de ciudad o para... Uy, madre mía, ha caído un rayo. Bueno, precioso el momento. Obviamente me ha escuchado Frank Gehry, ha dicho, así como hizo aquí en España, no me hables de mí. Bueno, no sé, ¿cómo lo veis esto? Esta idea de la arquitectura como un vehículo narrativo, ¿no? Para hablar de la sociedad. Sabemos, lo vemos, ¿no? Lo vemos. Bilbao es un caso clásico, pero como decíamos antes, la Torre Eiffel no se construyó para eso, pero lo es. Y así mucha otra arquitectura, algunas horrendas, otras que funcionan, otras que no funcionan, otras donde la relación entre la ciudad, sus hombres de negocio y el arquitecto ha funcionado realmente bien, con gran confianza, como en Bilbao, que se dieron la mano, no sé ni siquiera si firmaron un contrato de lo bien que se habían entendido, de la confianza que se había creado, y otras que han sido relaciones forzadas, donde la ciudad ha ido a intentar comprar una notoriedad que luego no ha venido. A mí me gusta pensar que el valor que debería de tener una ciudad no son estos monumentos, sino sus ciudadanos. Y yo pienso, si invirtiéramos completamente estos principios y dijéramos que el hecho de que 2 personas se ayuden en un barrio, o una tienda esté haciendo un buen trabajo, o estemos dando dinero a los jóvenes, o estemos poniendo buenas bicis y un transporte público decente, o pudiéramos respirar, si fuéramos esos los indicadores de una ciudad en lugar que un monumento. El Guggenheim es maravilloso y te pasa lo que te pasa con la buena arquitectura, te acercas y no sabes cómo seguir respirando porque es tan emocionante, ni siquiera sabes por qué. Si habéis estado en el Guggenheim, lo sabéis. Yo he estado recientemente en Avilés y he estado en el centro Niemeyer.
y me he acercado y no sé lo que me ha pasado, pero yo me he ido y ya no era la misma persona. Es maravilloso. Pero no sé si eso es la quintesencia del valor de una ciudad. Para mí la quintesencia del valor de una ciudad es esa otra. Es como nos tratamos en el barrio de Usera. Es como trato a la persona de la mezquita, del Islam o de Latinoamérica, o la persona que ha venido a limpiar a mi casa, que viene de Perú, que ha tenido que abandonar ahí a sus hijos. ¿Qué pasaría si el landmark de una ciudad fuera eso? Hombre, eso sería el sueño. Y la arquitectura tiene mucho que ver, o el urbanismo tiene mucho que ver, porque diseñar una ciudad pensada para la relación entre las personas o diseñada por las relaciones entre las personas, como decía Jane Jacobs. ¿Qué pasaría si fuera así? Otra utopía, pero no es imposible. Sí, basta con pensarla. Casi lo mejor que te puede pasar es que te conozcan, por ejemplo, en Pontevedra, creo que es, han hecho la iniciativa hasta del metro minuto, que puedes ir a todos los lados andando en un momento. O sea, esta utopía de tener el trabajo de a 15 minutos de tu casa, llevar a tus hijos al colegio a 15 minutos de tu casa, tener el supermercado a 15 minutos de tu casa, poder hacer toda tu vida si quieres, sin tener que dedicarle 1 hora y media cada día a coger un coche, a meterte en atascos y demás. Yo creo que esa es la vida que merece ser vivida, y lo que estaría bien por lo que fuese conocida una ciudad. Pero yo tengo ahí una especie de contradicción, porque por un lado me gustaría que la mejor característica de una ciudad fuese esa, la forma humana de vivir de sus ciudadanos, y que no fuese simplemente un escenario cartón-piedra para que viniesen a consumirlo guiris con color de cangrejo y beber cerveza barata y demás, en lo que es un poco que se ha convertido en el centro de nuestras ciudades. Pero al mismo tiempo me alucina la espectacularidad de ciertas construcciones arquitectónicas que políticamente creo que definen también mucho, pues, el sentimiento de un país. Hace poco estuve en Washington cubriendo unas terribles elecciones en los Estados Unidos, con resultado pésimo, pero nunca había estado yo ahí en la capital de los Estados Unidos, al fin y al cabo. Y me alucinó la forma en la que está construido una capital que se sabe capital y que está construida para ser capital. Es decir, está toda construida en torno además a la idea de la democracia, que es como la cuna de la democracia. En Europa, evidentemente, eso no puede ser de esa manera, porque tenemos una historia mucho más larga y no nacemos con las revoluciones liberales. Tenemos una historia del antiguo régimen mucho más larga. Aquí en Madrid, evidentemente, pues andas por calles de todo tipo de reyes y que tienen relación con el feudalismo. Sin embargo, allí, como construyen la ciudad a partir de la revolución, todos los grandes monumentos, todos los grandes edificios te hacen referencia a la democracia, a la grandeza de la democracia. Ves monumentos gigantescos no de reyes, sino de personas que lucharon contra la esclavitud o por la independencia respecto a la metrópoli, a Reino Unido. Y eso creo que también te genera, bueno, pero al final lo que ha sido los Estados Unidos, que se lo han creído de verdad. Somos la primera democracia del mundo, donde hicimos la primera revolución liberal en el mundo, y eso construye una forma de ser y relacionarte con tu propio país muy interesante. Bueno, los Estados Unidos pues tienen otras derivadas, evidentemente, mucho más controvertidas, pero creo que es muy importante también pues cuando uno sale a la calle, no simplemente sentirte identificado en la bondad de los que te rodean, sino en cosas que te trascienden. Bueno, como era antes una iglesia, que tú la veías y alucinabas y te sentías parte de algo que te trascendía, que era mucho más grande que tú, que había una vida después. Pues en el sentido más secular y democrático hoy en día, yo creo que también se pueden construir ese tipo de edificios. Hoy en día, ¿qué sería? Pues yo qué sé, una biblioteca gigante que fuese bonita. En Barcelona creo que hace poco hicieron una, creo que se llama García Márquez. Sí, la biblioteca más bonita del mundo. Es preciosa. Yo creo que ese tipo de edificios son los que te empoderan como ciudadano y dices, ostras, esto es formar parte de una sociedad civilizada, avanzada, que es un edificio público además, que pone en el centro el conocimiento, que es de todos y no importa cuánto dinero tengas en el bolsillo, que tú puedes entrar, disfrutarlo, es un espacio tuyo. Eso me parece como la cumbre de este tipo de arquitectura. Sí. Claro, y cuesta mucho dinero, cuesta muchísimo dinero, por supuesto. Claro, el skyline de Nueva York, ¿sabes? Sí. Ese camino, por cierto, ha muerto hace una semana el arquitecto que la hizo, Escocidio. Eso es para los ciudadanos y para que los ciudadanos caminen por la noche viendo el atardecer en la ciudad más bonita del mundo, eso sí. Claro, hay un punto de estos ejemplos que decís que no solo hablan de la arquitectura como esa envolvente, ¿no? como ese objeto que habitamos, sino que habla más de lo que sucede dentro, ¿no? Del contenido. Uno de los problemas que es más evidente, que ya se ha hablado 1000 veces de esto, ¿no? en España, es que se ha priorizado mucho la envolvente, la arquitectura, o sea, el cascarón, frente a qué iba a pasar dentro, ¿no? Y hay millones y millones de ejemplos de dinero público gastado en estructuras gigantescas, más o menos bonitas, eso ya a gusto de cada cual,
pero que no tienen uso, ¿no? Que están vacías. Entonces aquí es importante, ¿no? Yo creo que traer sobre la mesa otra vez hablando de dinero, ¿no? La escala de lo que cuesta, o sea, del valor económico de una cosa frente al valor de impacto o cultural o social de lo que sucede dentro, ¿no? Yo no sé cómo sentís que esta balanza o cómo percibís vosotros esta balanza, ¿no? Del valor económico de las cosas frente al valor intrínseco, digamos, o cultural o social de las cosas. O sea, ¿os ocurre algún ejemplo en el que creéis que esté compensado, por ejemplo, esta relación? Bueno, el ejemplo de la biblioteca que está diciendo ahora está claramente compensado porque es un edificio muy caro, muy bonito, con buenos materiales, pero al mismo tiempo tiene un gran uso social. Yo no sabría decirte, yo soy más utilitarista porque no me gusta tanto el arte de lo contemplativo, me gusta más el arte de solucionar los problemas del día a día, porque también creo que el contemplar es una cosa que te puedes permitir en muchos casos cuando el resto de problemas ya los tienes solucionados. Cuando te ruge la tripa es difícil dedicarte al arte. Aunque se puede hacer, tampoco hay que negarlo, pero lo bonito sería poder dedicarse a lo segundo porque lo primero ya está solucionado. Pero al mismo tiempo también creo que es un poco frío dedicarse al puro funcionalismo, porque entonces, claro, pues producimos todo lo que hay en una ciudad enmarcado por un molde, reducimos los precios al máximo, todo es exactamente lo mismo. Mira, voy a traer otra vez a IKEA, porque IKEA representa realmente la democratización de poder acceder a muebles de una manera mucho más barata. Durante mucho tiempo ha habido como esta amenaza, ¿no? De cuidado con el comunismo, porque el comunismo lo que va a hacer es, bueno, estas casas típicas, edificios gigantescos, horribles, en los que vive toda la gente de manera uniforme, todo es lo mismo, no hay ningún tipo de diversidad, es todo gris, aburrido, triste. Claro, y sin embargo cayó el muro de Berlín, la Unión Soviética desapareció, el comunismo como idea empezó a disolverse o a mutar por lo menos, y sin embargo esa idea de la uniformidad, de ser todo igual, es lo que vemos en todas las malditas casas cuando entras y ves la estantería Billy. Sí, la lámpara redonda. La lámpara redondita de las narices, todos los muebles típicos que tienen nombres que además son difíciles de pronunciar, pero es esa misma lógica de la uniformidad con la que se nos amenazaba con cuidado con el comunismo, porque acabaremos con eso, y ese sueño perverso de comunismo aplicado a la uniformidad, al final nos lo ha acabado trayendo el capitalismo, pero a través de una cosa mucho más sencilla, que es el mercado. Esto es mucho más barato y por lo tanto va a estar en todas las malditas casas, es un producto que es de baja calidad, que es igual en todos los lados, que no te aporta nada, más allá de esa pura funcionalidad, porque es más barato. Ostras, es muy paradójico, ¿no? Que esa amenaza del comunismo al final la trayese el capitalismo y viniese de la mano de IKEA precisamente, a pesar de que sí, que es mucho más útil socialmente y mucho más barato. Pero sí que me gustaría, no sé, que por lo menos en espacios públicos, que hubiese la posibilidad también de la belleza, porque a veces me da la sensación de que andes por donde andes es un poco todo igual. Y evidentemente es mucho más barato hacerlo todo igual porque lo haces cortado por el mismo patrón y en producción industrial. Pero yo creo que también es una forma de respeto, ¿no? A la ciudadanía, a lo público, permitir tener cosas bonitas, aunque no sea todo bonito, pero alguna cosa bonita que los ciudadanos puedan ver y admirar por la calle. Y en tu caso, por ejemplo, Antonella, trayendo esta reflexión que yo creo que es muy importante, yo creo que muchas veces se cuestiona las cosas que sean bonitas por el bonito, ¿no? O sea, yo creo que aquí también hay una cuestión de educación y muy cultural muy arraigada en España, que es que como no hay tradición, o sea, como no estudiamos diseño, no estudiamos arte, no, lo humanista no forma parte de nuestra formación básica de instituto y de colegio, claro, siempre tendemos a juzgar las cosas solo por esa capa de superficialidad de si me gusta o no a nivel estético. Por ejemplo, en tu caso, que eres una gran admiradora de diseñadores, tienes unos muebles impresionantes en tus casas, ¿no? Como que sí que eres capaz, ¿no?, de detectar el valor más allá de la capa solamente estética, ¿no? ¿Cómo crees que eso se puede revertir o puede llegar a la ciudadanía? ¿Cómo podemos cambiar la manera en la que percibimos esas cosas para que se entienda que el buen diseño no es que sea solo bonito, es que aporta otras cosas? Creo que es educación y no creo que en España la educación humanista esté ausente. Bueno, yo he venido a este país y ya había terminado la escuela, ¿no? Entonces, pero entro en contacto igualmente con la educación, es la respuesta. Acaba de suceder el Festival de Diseño de Madrid, donde hay 1000 iniciativas, ¿de acuerdo? Gratuitas el 80%. Ese es un espacio de educación. O sea, la belleza no es una cosa que no tiene ninguna referencia con ninguna otra cosa, sino que es una cultura de vida material, donde se diseña para que el uso sea un uso que el ser humano puede disfrutar, donde el diseñador trabaja y no es una genialidad de un momento, sino
un trabajo muy pensado y prototipado y ensayado. Y este es un país de diseñadores y de belleza. No sé si estoy de acuerdo con esto de que no. Yo vine a España y lo primero que hice fue comprar un libro maravilloso sobre el gran diseño de España, que lo tengo en casa para aprender cómo se han diseñado las sillas aquí, y cómo se han diseñado las lámparas aquí, y cómo se han diseñado los sofás, y vuestros grandes diseñadores. Este es un país de gran diseño, de grandísimo diseño. Entonces, y un festival de diseño no es una cosa que esté en todas partes. Incluso diseño gráfico, ¿no? Entonces, la respuesta es la educación. ¿Cómo hacemos para que las personas se eduquen? Pues hacemos la Casa de la Arquitectura, que precisamente es algo que no está dirigido a especialistas. Es un espacio dirigido a todas las personas. Cuando se abrió este espacio pensé, increíble. Alguien se ha dado cuenta que tenemos todos que aprender de arquitectura como una cosa no especialística, no inaccesible. Entonces voy y veo esas maquetas. Esas maquetas son como hechas por niños, son la cosa más accesible que hay. No estoy de acuerdo contigo en que no haya sensibilidad. Creo que estos espacios son la prueba de que sí, nos podemos educar. Esto es para todas las personas. ¿No crees que este espacio es para todas las personas? Totalmente de acuerdo, pero luego la realidad... Mira este podcast, vienen personas, hay alguien arquitecto aquí, arquitecta. Alguno hay, pero no levantan la mano. 1, 2, 3. Vale, eso es lo que buscamos. Sí. Este podcast es una prueba. Bueno, en esas estamos, pero sí que, o sea, es verdad que viéndolo de una forma analítica, ¿no? Como analizando eso un poco desde fuera, esa realidad existe y es verdad, estoy totalmente de acuerdo, pero o sea, yo que nos dedicamos a una gran parte a organizar exposiciones, a organizar festivales, participar en otros festivales, la realidad es que siempre están vacíos, ¿no? Están al 50%. Y tienden a ir un poco a peor, ¿no? Yo creo que sí que estamos en un momento de tanta saturación de consumo visual en el que es difícil construir espacios en los que parar. O me da a mí la sensación... no creo que sea difícil, creo que ese es el reto al que nos tenemos que enfrentar desde la arquitectura, ¿no? A construir lugares que no sé si son espacios o son otras cosas, a los que parar y dedicar tiempo a estudiar o a pensar o a leer o a reflexionar o a ver cosas, ¿no? Pero bueno, no sé si... No tengo claro cuál es el mecanismo tampoco todavía, ¿no? Hablábamos antes, volviendo al tema del dinero, ¿no? Que otra vez, ¿no? En arquitectura el dinero siempre se invierte en la construcción, en lo físico y no tanto en lo intangible. Y, por ejemplo, en tu caso, bueno, en el caso de los dos, no tanto desde la política como desde la innovación social, ahí el dinero muchas veces no tiene un impacto directo en algo que se construye físicamente, ¿no? Ahí el dinero se evalúa el valor desde otro lugar. No sé cómo ha sido vuestra experiencia, cómo es vuestra experiencia en esta idea, ¿no? de hacer entender a la gente que hace falta dinero para poner en marcha programas de innovación, programas de formación, programas que no tienen un resultado ni inmediato ni tangible. Claro, está clarísimo. ¿So? Construir una casa es obvio que cuesta dinero y hay un presupuesto y sabemos lo que es. Construir un programa para que 1 millón de niños de la India aprendan a leer y escribir, eso es una cosa más abstracta. Pero está incrementándose de manera notable lo que se llama ahora en el mundo la inversión de impacto. Cada vez hay más gente que pone dinero en lo que se llama el otro Wall Street, ¿no? Un Wall Street que no funciona con los parámetros de Wall Street, donde el objetivo es con el dinero hacer otro dinero lo más rápidamente posible, cuanto más dinero posible, Wall Street, y luego está este otro Wall Street donde invierto el dinero y además de recuperar el dinero de una manera más lenta, el famoso capital paciente, también cuento el resultado de otras maneras. Vidas cambiadas, personas alimentadas, niños alfabetizados, estoy hablando de niños, pero los problemas son todos. Mujeres víctimas de trata o trabajadoras domésticas, millones de ellas sin derechos, o conciliación imposibles, ¿no? Estamos hablando de cambio social, uno piensa siempre, ¿no?, en la base de la pirámide. La base de la pirámide sí, pero hay otros cambios que también hay que hacer. Entonces, es verdad, es como la cultura. Es muy difícil demostrar que ese dinero se necesita porque las métricas son muy complicadas, ¿no? Es como el impacto social en cultura. Tenemos que invertir en cultura, pero ¿cómo mido si ese dinero ha resuelto algunos problemas, transformado algunas vidas, creado más respeto, mejores familias? Son ámbitos muy delicados, más abstractos y, por tanto,
se requiere innovación, tanto para ir a buscar el dinero como para ir a demostrar que el dinero es necesario, como para medir lo que ese dinero ha conseguido. Pero está creciendo. Si os interesa el impacto social, Ronald Cohen, sí, Ronald, ha escrito un libro que se llama Impact, magnífico, sobre por qué hay que invertir en social y hasta qué punto el resultado produce riqueza a todos los niveles, y es iluminador. No sé cómo se dice, un libro iluminante y iluminador. Ambas. Y claro, esto, por ejemplo, en el caso de la política, Alan, es el argumento que se utiliza siempre, ¿no? Esto no genera impacto o esto no se puede medir, ¿no? Para cuestionar muchas veces inversiones en programas cuyo fin es o social o cultural o inmaterial. No sé, con tu experiencia o tu expertise en política, ¿cómo crees que este lenguaje se puede revertir o qué podemos hacer para hacer entender esta necesidad? Es que es mucho más fácil leer una cuenta de resultados que al final de año te dice hemos multiplicado por X los beneficios de la empresa, después de gastos tenemos tanto, que invertir más en educación y esperar que de aquí a 20 años un chaval que tal vez no habría tenido oportunidades si hubiese sido tratado como, bueno, pues por el código postal en el que nació y no se le hubiesen dado oportunidades, esa persona no habría podido acabar estudiando en un sitio que tal vez acabó siendo fundamental. O sea, yo creo que lo más importante es repartir oportunidades. Cuando las oportunidades están muy poco repartidas, es una cuestión estadística casi, cuando las oportunidades están muy poco repartidas y están en muy pocas manos, es muy fácil que esas pocas manos, como tienen muchas oportunidades, muchos disparos, pues acierten, porque si no aciertan el primer disparo, vuelven a disparar hasta que la diana, pues por narices se te ponga ahí, hasta un reloj roto da la hora 2 veces al día bien, ¿no? Pues al final vas a acertar si tienes muchos disparos. Sin embargo, si todas esas oportunidades las diversificamos y apostamos por muchas personas que tienen un talento innato que en muchas ocasiones no puede ser desarrollado. Es muy sencillo de entender. O sea, la persona más lista que iba a tu clase, que resulta que empezó a currar a los 17 años y no pudo ir a la universidad. Y no porque no le gustase estudiar, porque era muy listo, muy inteligente. Seguramente es el niño más listo del barrio, pero es que no pudo ir. Y tuvo que dedicar desde el primer momento al salario y ayudar en casa. Eso es un talento que no se lo ha perdido él como podría haber sido muy exitoso y haber tenido mucho... No, eso es un talento que lo ha perdido la sociedad. Él evidentemente que lo ha perdido. Pero eso no es lo relevante que lo haya perdido él, lo ha perdido la sociedad entera, porque tal vez iba a ser el engranaje fundamental para una investigación que nos iba a llevar a saber qué. Es una promesa mucho más interesante que el simple resultado de, pues, esta energética sacando un beneficio de 1.000 millones más este año, que evidentemente se cuenta, pero además en el bolsillo de unos pocos también. Y esto es una promesa que te lleva al colectivo, de dónde podríamos estar si en lugar de dedicarle tanto dinero a unas cosas muy concretas, hubiésemos repartido esas oportunidades. Yo creo que ese discurso está empezando a funcionar más, sobre todo si lo llevas a tierra. Si no lo planteas en una cosa abstracta de, no, hay que invertir en oportunidades. No, tú piensas en el chaval más listo, o igual tú eres el chaval más listo que no tuvo oportunidades, y dices, ¿qué habría sido de mí si me hubiesen permitido ir a la universidad? Que durante un tiempo en este país, su mayor etapa de progreso fue cuando el hijo del obrero fue a la universidad, cuando se permitió a todo el mundo acceder a esos estudios superiores e ir más allá de lo que fueron sus padres. También ha sido la aspiración de todo padre, que su hijo viva mejor que de lo que vivió él, que hasta el momento se ha conseguido. Pero la amenaza de que ahora pare de repente eso y vamos hacia atrás es aterradora. Y yo creo que pues lo que más moviliza en política, por un lado, es la esperanza, pero en muchas ocasiones también lo que moviliza más es el miedo. Y en este caso yo creo que también se puede activar un miedo a tener cuidado, porque esta sensación de progreso, de que vivían mejor los que iban viniendo, puede terminar. Y ante ese miedo hay que volver a recuperar aquellas cosas, que es que de hecho la Europa de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, es lo que aplicó en el momento además de mayor crecimiento de la economía en el mundo. Que después te dicen, no, porque claro, cuestan los impuestos, hay que bajarlo, no sé qué, no sé cuánto. Es el momento de más prosperidad del capitalismo, no de inventos comunistas, no de la Unión Soviética, del capitalismo occidental, fue precisamente cuando tipos impositivos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, incluso en la cuna del capitalismo, que era Estados Unidos, llegaban hasta más del 90% para las rentas que superaban un umbral. Era como, a partir de este dinero ya tienes tantísimo que lo que ganas por encima tienes que revertir a la sociedad. Y efectivamente funcionó. Los sistemas del bienestar fueron los más completos, los más potentes y crearon la mayor riqueza social que hemos conocido en la historia. Tampoco hay que innovar demasiado, hay que repetir simplemente lo que funcionó y que, sin embargo, pues a través de determinados discursos políticos ha conseguido como ser olvidado y apartado. Pero hay que apostar por cuidado, cuidado, porque esto nos puede volver a llevar no al siglo XX, sino al siglo XIX en términos de segregación. Sí, desde aquí
defendemos clarísimamente que hay que seguir invirtiendo en lo social, en lo común y en entender que hay cosas que no se ven y que no tienen un impacto inmediato, pero son lo que puede cambiar o revertir situaciones a largo plazo. Y al final, como decía Antonella antes, ¿no? En pensar que todos tenemos la capacidad de pensar las cosas de otra manera y de pensarlas hacia mejor. Todos los podcasts también los cerramos siempre con la misma pregunta, que es una pregunta un poco trampa, que bueno, al margen del dinero, que es el tema que nos ocupa hoy, queríamos saber qué es lo que más os interesa o lo que más os llama la atención o os gusta de la arquitectura como disciplina. A mí últimamente lo que me gusta son ver vídeos de influencers enseñando sus casas. Porque me quedo embobado viendo la casa de las Pombo. No consumo yo, evidentemente, a las Pombo, ideológicamente no puedo estar más lejos, pero me quedo embobado. Con la casa de los Javis también me quedé embobado. Pero es una especie de consumo por los ojos. O sea, más allá, evidentemente, o sea, todo el asunto social, yo creo que ya lo hemos tratado bastante, no voy a repetirme otra vez, pero por llevarlo a otro lado, a veces un poco contradictorio, pero esos casoplones que ves de repente y esta biblioteca que mide 5 metros a la que accedes a través de una escalera de diseño, que no mires mejor el precio porque seguramente son 2 años de tu trabajo íntegros, esas cosas me alucinan porque es un poco como voyeur, además siempre lo ves a través de una pantalla. No sé en qué apartado estás, si en el de entretenimiento o en el arquitectónico, o seguramente en uno que está en la mitad, que ya no hay nada en la sociedad realmente que pueda separar, ¿no?, del puro entretenimiento o de lo mediático. Se ha mediatizado también la arquitectura, pero mucha gente que no estamos realmente puestos en este ámbito, que yo con la arquitectura tampoco tengo una relación demasiado estrecha. Sin embargo, a través de estas cosas espectaculares que te enseña tu influencer, que ves por no sé qué, pues te puedes acercar y te puede llamar la atención. De hecho, si alguna vez yo llegase a tener un casoplón de esos, pues pensaría en una de esas bibliotecas gigantescas, porque la vi en un vídeo de estos, no porque abrí un libro de arquitectura y dije, qué interesante es construir de esta manera, no sé. Un poco ASMR visual. Sí, total. ¿Y en tu caso, Antonella? En mi caso es una historia diferente. Yo he enseñado 10 años en la Escuela de Arquitectura de Madrid oratoria a los arquitectos. He entrado en contacto, sin saber nada de arquitectura, con estudiantes espectaculares de una escuela espectacular. Yo sé que los alumnos de la Escuela de Madrid pasan un proceso durísimo, increíblemente exigente y terminan odiándola en muchas ocasiones, pero desde mi perspectiva es apasionante, ha sido apasionante conocer a las personas, a los jóvenes que han estudiado ahí, la estructura de pensamiento que son capaces de aprender ahí independientemente de diseñar casas o no. Entonces eso es, por lo tanto se ha abierto un rango de amigos, de conocidos y de profesionales que respeto tantísimo. Y el otro aspecto es que, bueno, y tú eres uno en el fondo porque te conocí en la escuela. Y el otro aspecto es lo que he dicho antes de lo que te hace un edificio y no sabes lo que es. Entonces, eso es... ¿Sabes cómo ese poema de E. Cummings que decía te quiero hacer lo que le hace la primavera al capullo de rosa? Una frase maravillosa de un poema de amor. Y eso es lo mismo. O sea, quiero sentir eso, quiero... La arquitectura me hace algo, no sé lo que es, pero cuando me acerco a algún edificio... me voy y ya no soy la misma persona y soy capaz de ser más esperanzada o sentir que alguien ha sido capaz de diseñar algo así, entonces yo también quizá puedo ser capaz de diseñar algo mejor o ser mejor o imaginar algo mejor y sobre todo atreverme más. Este sentido de atrevimiento cuando vi el centro de Mayer, que para mí fue un momento de un antes y un después. Eso es para mí la arquitectura. Pues muchísimas gracias a los dos por acompañarnos hoy. Hasta aquí Dinero, este episodio de La Casa de la Casa, un podcast de la Casa de la Arquitectura. Un espacio físico y virtual, una plataforma, un dispositivo, una infraestructura, un artefacto. Una casa desplegada, indefinida, pendiente de ser habitada. Queremos que este sea un espacio de confianza, íntimo como el hogar, escenario de cotidianidades y de complicidades. Un lugar de encuentro donde diversas voces hablarán sobre arquitectura, entorno, cultura y sociedad. Una invitación abierta para conversaciones sobre mesa y confesiones. Un lugar en el que sentirse cómodo, para soñar más allá de la disciplina, para transgredirla, pero también para cuidarla, mimarla y deleitarnos en ella. Muchas gracias a todas por venir.